Hace algo más de un año, quien ahora se dirige a ustedes estuvo impartiendo cerca de Lima, Perú, un seminario para jóvenes que se titulaba Desenmascarando a la izquierda y en el que, aparte de recorrer la historia de la izquierda, pues estuvo también recorriendo lo que era la agenda globalista y la ideología de género. En el curso de ese seminario, quien ahora se dirige a ustedes tenía mucho interés en que por la noche los jóvenes pudieran ver algunas películas, y una de las películas que proyectó era una película que estaba prohibida en Perú. Era una película que casi se puede decir que es maldita. En Perú estaba prohibida, en México la habían proyectado pero la habían censurado, habían arrancado del metraje toda una escena, a la que me referiré a continuación. En España no se había estrenado y no parecía que se fuera a estrenar, y en Estados Unidos había tenido un éxito tan espectacular que las grandes cadenas de distribución cinematográfica decidieron sacarla de cartel. Han oído ustedes bien. El éxito había sido tan grande que no se podía permitir que la gente viera aquella película, y las grandes cadenas de exposición cinematográfica decidieron que efectivamente la película había que retirarla de la circulación en Estados Unidos, aunque se pudo comprar en DVD, como fue el caso de la persona que ahora se dirige a ustedes. Esa película es una película que se titula Unplanned, que sería algo así como no planificado, y de manera verdaderamente providencial, pero para aplaudirla, se estrena hoy en España en más de 90 cines en 40 provincias españolas. No en todas las provincias españolas, no lo sueñen, pero sí en 40 de las provincias españolas. ¿De qué trata Unplanned para ser una película tan perseguida, prohibida en algunos países, censurada y cortada en otros como México, perseguida incluso cuando ha tenido éxito como en Estados Unidos? Bueno, pues Unplanned cuenta una historia, hace un juego de palabras con el nombre de Planned Parenthood, que es la gran industria abortista de los Estados Unidos, pero con planes de expansión en Hispanoamérica y en otras partes del mundo en estos momentos. Por cierto, gran industria abortista a la que le cerró, no de manera total, pero sí bastante considerable, el grifo el presidente Trump. Hay un juego de palabras entre ese Planned Parenthood y el Unplanned, el no planificado. Y la película cuenta una historia real que fue la de una de las directoras de los abortorios de Planned Parenthood, que se llamaba Abby Johnson, que además era una persona que consideraba que estaba haciendo un bien estando en Planned Parenthood, porque supuestamente se ayudaba a la gente más humilde, la gente más necesitada, a planificar la manera en que crecía su familia, pero que acabó descubriendo que en realidad el gran negocio de Planned Parenthood era el aborto, que el hecho de que en algún momento dispensaran medios anticonceptivos era algo absolutamente secundario, y que además el aborto distaba mucho de ser tan aséptico como en apariencia parecía. El punto de inflexión, escena cortada en la versión mexicana de esta película, el punto de inflexión de la carrera de la señora Johnson fue cuando en un momento determinado había una escasez de enfermeras en su centro, y entonces le pidieron que asistiera a un médico que practicaba un aborto. Y entonces pudo comprobar de manera directa cómo se asesinaba a una criatura en el seno materno, simplemente extrayéndola, troceándola y centrifugándola. Y aquello de pronto hizo que no pensara ya que el aborto era un método tan aparentemente aséptico, que en fin era casi como quitarse un grano. La película es una excelente película, merece la pena verla. Entra en situaciones delicadas, desde luego esa es una escena fuerte y desagradable, pero que debería verse, como debería verse el vídeo de Putin de la pareja homosexual que adopta un niño, etcétera, porque esa es la realidad que no se quiere que la gente vea para que no reaccione frente a la ideología de género. Y sobre todo, además, la película es interesante porque es real y muestra hasta qué punto la gente puede acabar retorciendo incluso los principios morales que supuestamente tiene, porque a fin de cuentas ese es su puesto de trabajo. La escena en que una de las compañeras de la señora Johnson
dice yo soy católica, voy a misa y estoy aquí porque creo que hacemos una obra social, es algo que a uno casi le deja sin respiración, pero que es una realidad. Es decir, aquí lo que sucede es que hay una industria de la matanza de niños en masa y en medio de esa industria, pues evidentemente hay gente que lo justifica y dice, estamos haciendo un bien social. Bien, cuando ves cómo se destruye la vida de un niño en esa escena verdaderamente escalofriante, no es posible pensar lo mismo. Y no deja de ser significativo que el estreno vaya a coincidir casi al día con el aniversario terrible de la aprobación de las dos leyes del aborto. La primera, de 1985, que incluso acabó recortando el Tribunal Constitucional en su día, porque era excesiva, ley que se burló durante mucho tiempo, porque claro, en el supuesto del daño psicológico para la madre, al final iba más del 90% de los abortos, con lo cual los otros argumentos que se dan para el aborto queda clarísimo que al final son simplemente un intento de justificar el crimen en masa. Y también aniversario de la Ley Orgánica del 2010, una de las leyes criminales, entre otras tantas, de Rodríguez Zapatero, que amplió el aborto y que, por supuesto, también se aprobó un 5 de julio para recordar la primera de estas leyes. La película es una película que hay que decir que ha tenido un enorme impacto. No es sorprendente que en Estados Unidos se apresuraran a retirarla de los carteles porque la película impresionaba. La verdad siempre impresiona, no siempre de manera agradable, pero siempre de manera positiva. Desde entonces, el número de estados que han ido introduciendo legislaciones en Estados Unidos para, de alguna manera, reducir el impacto de la normativa abortista que existía hasta entonces, prácticamente ha llegado a la veintena, lo cual es algo muy notable. Por supuesto, los estados del Bible Belt, del cinturón bíblico, del Medio Oeste, etcétera, han sido pioneros en relación con otros. Esperar esto en California o Nueva York pues parece algo casi milagroso, pero estamos hablando de cerca de una veintena de estados a día de hoy y de hecho hay en torno a un centenar de trabajadoras en clínicas abortistas que después de ver la película decidieron abandonar su puesto porque es muy difícil, sinceramente imposible, ver esta película y no conmoverse. Si estuviera en mi mano, yo emitiría esta película en Radio Televisión Española en horario de máxima audiencia, porque creo que la gente tiene derecho a conocer la verdad y tiene derecho a que no la mientan y tiene derecho a que no la engañen y tiene derecho a poder decidir lo que hace sobre ciertas cuestiones y no a que sean unos políticos traidores los que imponen determinadas normas, por supuesto, sin que se les ocurra consultar al pueblo, porque el gran temor que tienen es que efectivamente el pueblo diga lo contrario de lo que ellos quieren hacer. Y eso da lo mismo que se haya hecho con el aborto, que con el matrimonio homosexual, que con tantísimas normas que tendrían que haber decidido mediante referéndum los ciudadanos y que, sin embargo, en vez de hacerlo mediante referéndum los ciudadanos, lo han hecho por la puerta de atrás en el fraude de ley precisamente los políticos. Merece la pena que vean la película y sinceramente es una alegría que se vaya a estrenar en España. No va a ser fácil verla. Yo me imagino que en más de algún caso pues seguramente van a tener ustedes a las feminazis protestando delante del cine y en fin, demostrando esa educación, esa delicadeza, esa finura de formas que las caracteriza, pero de verdad es una película que merece la pena ver, es una película de visionado obligatorio y sobre todo es una película que no es un invento que sale de la mente de Dios sabe quién, sino que narra unos hechos reales relatados por la misma persona que los protagonizó. Hoy se estrena en más de 90 cines de unas 40 provincias españolas Unplanned, la película que muestra la verdadera crueldad del aborto y que está basada en una historia real. Un estreno que se ha hecho coincidir con un desgraciado aniversario, en concreto dos. El de la aprobación de la ley del aborto en España, Ley Orgánica 9/1985 y la Ley Orgánica 2/2010, aprobadas ambas un 5 de julio. Una película estadounidense que cuenta la historia de una de las directoras más jóvenes de las clínicas Planned Parenthood, Abby Johnson. Durante los años en los que ejerció en este cargo, estuvo involucrada
en más de 22.000 abortos y aconsejó a muchas mujeres que debían abortar. Creía tan firmemente en lo que llamaba método anticonceptivo, derechos de la mujer para interrumpir el embarazo, o incluso que estaba ayudando a estas mujeres, que llegó a convertirse en la portavoz de esta franquicia. Creyó en el aborto desde la adolescencia y le parecía importante que se legislara también a favor del aborto en los Estados Unidos. Sin embargo, un determinado día, en todo lo que creía, se derrumbó cuando presenció ella misma un aborto, algo que le marcaría de por vida. A partir de ese momento, Abby Johnson experimentó un intenso proceso interno que culminó con su abandono de Planned Parenthood y su adhesión al movimiento 40 días por la vida, quien anteriormente había sido su enemigo. Además, se convirtió en una de las más entusiastas portavoces pro vida de los Estados Unidos. Desde el lanzamiento de la película en los Estados Unidos, unos 20 estados han introducido una nueva legislación para proteger la vida de los no nacidos, y también, conmovidas por la película, casi 100 trabajadoras de clínicas abortistas abandonaron su puesto. Animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a verla y sobre todo que animen a ir a aquellas personas que defienden el aborto. Es importante además que vayan este fin de semana porque, como saben, la asistencia a las salas el primer fin de semana pues marca la continuidad de la película o no. En fin, nos vamos a internacional. Por supuesto, insistimos en recomendarles que vayan a ver esta película. Merece la pena. Es una muy buena película, muy bien interpretada, con un guión muy sólido y sobre todo con un mensaje que a ustedes les quieren ocultar, que les quieren robar y que les quieren negar. Razón de más para que vayan a verla. Nos vamos a internacional y empezamos con Donald Trump, que va a reforzar la frontera con México, también